vamos a explicar cómo hacer una pasta cicatrizante para cuando realicemos podas en nuestros árboles o para los bonsáis o para cualquier tipo de tala que hagamos. Decir que bueno, en un árbol a partir de cierto diámetro, aproximadamente unos 30 milímetros, ya es recomendable usar la pasta cicatrizante. En el caso de los bonsáis, en cualquier tala, ya por muy pequeña que sea, sí es recomendable. Bueno, esta pasta cicatrizante casera, vamos a decir, la vamos a hacer con los siguientes ingredientes. Vamos a usar plastelina. Yo os recomiendo que sea plastelina naranja. En este caso no he encontrado naranja y bueno, la he cogido roja. Naranja, ¿por qué? Porque con la mezcla que vamos a hacer con el oxicloruro de cobre, el oxicloruro de cobre es azul, entonces nos quedaría marrón para disimular en el árbol. Pero bueno, al ser roja nos va a quedar un poco tono amoratado, pero tampoco queda mal. Entonces bueno, vamos a usar plastelina. Yo os recomiendo esta marca Hobby porque es la que se usa para los niños, que es comestible, entonces nos asegura que no hay ningún tipo de aditivo químico. Entonces es mejor que nos aseguremos que para juego de niños por ese motivo, porque sabemos que no lleva ningún tipo de aditivo. Luego vamos a usar lo que es una cucharada de sopa de aceite de oliva, mejor que de girasol porque tiene un poco más de densidad. El aceite lo que va a hacer, bueno, la plastilina no lo he dicho, la plastilina va a dar la densidad para poder emplastecer en la zona del árbol talado. Y el aceite me va a dejar que sea un poco más suave la mezcla que vamos a hacer, y a su vez también me sirve un poquito de impermeabilizante. Para cuando llueve, pues resbalará las gotas de la lluvia y permite que resbale un poco y entonces no se nos degrade la pasta cicatrizante. El oxicloruro de cobre, bueno, pues el oxicloruro de cobre lo compráis en cualquier tienda especializada en tema de fitosanitarios o en cualquier vivero lo tienen. Es azul y bueno, es la que realmente hace la función de fungicida para prevenir enfermedades por hongos en los cortes de la tala que hagamos. Y luego yo también le he hecho un poco de canela, porque la canela también tiene unas propiedades fungicidas naturales, pero sí deciros que hay gente que hace la mezcla solo con canela, no le echa el oxicloruro de cobre, solo usa la canela, y la canela con el tiempo va perdiendo su efectividad. Entonces mi idea es hacer toda esta plastelina, con lo cual voy a llenar en este bote que he preparado para luego llenar y tener para echar de una vez a otra, o sea, de un tiempo a otro. Si fuera a usar canela, ya os digo que es recomendable que la usemos en poco tiempo, porque si no se va perdiendo propiedades. Yo aún así le echo una cucharadita de café de canela. La cantidad son una cucharadita de café de canela, 2 cucharadas de café, no, de postre, perdón, una cucharadita de postre de canela, 2 cucharadas de oxicloruro de cobre de esta cuchara, y lo mezclamos con la plastilina. Es recomendable, por el tema del oxicloruro de cobre, que usemos unos guantes de látex para hacer la mezcla. Entonces, bueno, me voy a colocar los guantes y busquemos un sitio donde nos aseguremos para no manchar mucho, porque el oxicloruro de cobre mancha un poquito, pero vamos, tampoco mucho. Entonces yo lo que voy a hacer es usar este envase de fondo para hacer la mezcla ahí, y como solo lo uso para esas cosas, pues entonces lo vamos a manejar en ello. Bueno, la plastilina, para que sea mejor la manipulación, sí es recomendable, si tenemos opción primero de haberle puesto en el sol o que esté un poquito caliente, para que a la hora de amasarlo sea mucho mejor. Bueno, voy abriendo el paquete y ahora os muestro. Una hora después. Bueno, vamos a ver, he puesto, veis como he dado una forma aquí un poco para dejarle la cavidad donde voy a meter el oxicloruro de cobre. Ya os digo que una cucharada, tampoco muy colmada, de café. Esta le damos un poquito menos, que me he colmado mucho la otra. Y ahora, a partir de ahora, a mezclar. Vamos a mezclar despacito, lo cerramos, porque como tiene la textura es de polvo, pues si lo amasamos muy rápido, como veis, va a empezar a saltar. Bueno, pues empezamos a amasarla. Ya os digo que es conveniente que la temperatura de la plastilina esté un poquito más alta de lo normal para que nos permita el amasado homogéneo mucho mejor. Bueno,
Vamos a amasar bien la parte de azulete, como veis ya roto ahí. Como me va a llevar un rato buscar la mezcla homogénea, voy a seguir mezclando yo y ahora continuamos. Bueno, ya hemos hecho la mezcla, como veis, bastante homogénea. Ahora vamos a echar la canela, aproximadamente una cucharadita de postre, más o menos. Lo espolvoreamos por aquí encima y echamos la cucharada de aceite de oliva. Ya os digo que tiene que ser aceite de oliva mejor que girasol, por la densidad que tiene, que es un poco mayor que la de girasol. Y entonces mejor para lo que nosotros necesitamos. Volvemos a mezclar homogéneamente, con cuidado, se nos esparrama todo, pero lo vamos a ir haciendo bien la mezcla. Bueno, entonces yo sigo amasando y ahora volvemos a conectar cuando esté mezclado. Seguiríamos amasando hasta que ya no quede aceite y no quede canela. Bueno, ya hemos mezclado bien la canela y el aceite y ya tenemos aquí nuestra pasta cicatrizante. Voy a meterla en el bote, ¿vale? Y aquí ya, una vez metida en el bote, lo que haremos, procuraremos siempre que vayamos a aplicarla, si podemos, tenerla un ratito al sol para que sea un poquito más blandita. Si no, también se puede meter al microondas medio minuto para calentarla y que sea más maleable. No obstante, si usamos la plastilina que os he dicho que sea para niños, de la que es comestible, hay dos gamas de dureza, entonces podemos usar la más blanda, que es mucho más adecuada para ella. Voy a ir ahora a aplicarlo a algunos cortes que tengo hechos y os lo enseño. Bueno, aquí tenemos la pasta cicatrizante que hemos hecho, como veis. Entonces voy a aplicarla a estos dos castaños que tengo preparados para hacer bonsai. Entonces voy a hacer el corte donde me interesa a mí hacerlo, es aquí, como veis, y le vamos a dar en el corte un poquito de la masa que acabamos de preparar, de la pasta que hemos preparado. Tampoco hace falta coger mucha, lo que es justo darle un poquito y extenderla bien, cubrir todo el corte para evitar así que nos salgan hongos, que sabéis es el mayor problema que podemos encontrar en los cortes. Una vez que está extendida, pues ya tenemos ahí cubierta la herida para evitar problemas. Vamos al otro castaño ahora, y en este castaño vamos a cortar en este sentido porque es el que a mí me interesa. Y volvemos a aplicar otro poquito. Como veis, cunde bastante esta pasta porque no hace falta dar mucho. También es cierto que estos cortes son pequeños. Ya os decía al principio del vídeo que esta pasta se usa para diámetros a partir de ciertos diámetros de 30 milímetros aproximadamente en árboles normales, digamos, pero tratándose de bonsáis ya este es un corte importante para un bonsái. Y aquí vamos a descubrir, si os acordáis en otro vídeo que os estuve explicando el método de la bolsa negra, la bolsa de basura o bidón, tenemos aquí el olivo y entonces le voy a dar también pasta porque en su momento no se la dimos y este corte se hizo hace pues 4 días aproximadamente y bueno, todavía está a tiempo para darle. Entonces lo aplicamos para evitar problemas de hongos. Como veis, este, aunque también es para un bonsái, este diámetro ya, esta rama tiene un porte bastante más grande que el otro. Con esta pasta conseguimos que, como os decía, que no cojamos hongos. Lo importante de esta pasta, aquí como tiene también este corte de irregular que ha salido, también le podemos aplicar un poquito ahí. Esta pasta, la ventaja que tiene con respecto a las comerciales es que primero sabemos lo que estamos aplicando, el oxicloruro de cobre, porque lo hemos comprado nosotros como tal, y económicamente, pues bueno, este bote aproximadamente que hemos preparado, el coste que tiene con la plastilina, como veis aquí toda la cantidad que tenemos bastante, no sé, que nos ha podido salir esto por no llegar a 2 euros, contando la plastilina y todo, 2 euros, 2 y pico. Pues esto a lo mejor en la comercializado no creo que bajara de 12 euros esta cantidad, ¿vale? Y luego habría que ver la calidad. Así que bueno, hasta aquí ha sido este vídeo y nada, espero que os haya gustado.